Nos quedamos sin dinero y no es la primera vez que nos pasa. Es una realidad que se vive cuando se hace un viaje largo y ahora esperamos resolverlo así. Somos Natalia y Camilo, una pareja de viajeros colombianos, y estamos recorriendo Sudamérica en moto hace 5 años. Y hace un año cumplimos un sueño dentro del sueño de vivir viajando: adaptarle un sidecar a la moto y viajar de esta forma tan particular. Somos los creadores del proyecto de viaje Rolomean Travel, y en cada capítulo vamos compartiendo la vida real del motoviajero y la magia del camino, cuando se hace presente gracias a las personas que hacen que un viaje sea posible. Inicialmente salimos de Colombia con muy bajo presupuesto, apenas $500 que logramos estirar hasta el norte de Argentina. Así que con 5 meses de viaje fue la primera vez que quedamos con 0 pesos en el bolsillo. Allí apareció un ángel del camino que nos mostró una alternativa para generar ingresos en el camino, y empezamos a vender nuestros productos y artesanías. A este ritmo logramos recorrer Argentina de norte a sur y cumplir el sueño de llegar a Ushuaia. Ya entendíamos cómo funcionaba la dinámica de Traviajar, pero otro golpe sorpresivo nos llegó. Un mes después de que anunciaran el cierre del mundo por la pandemia, nuevamente nuestras cuentas quedaron en ceros. Otros ángeles del camino llegaron a nuestra vida y nos acogieron para superar este tiempo difícil, e iniciamos en el mundo de los trabajos temporales. De esta manera, vendiendo en la tienda Rolombiana, haciendo trabajos temporales y creando contenido digital, es que nos levantamos de entre las cenizas. Pasó mucho tiempo sin volver a una crisis económica, y esta vez todo empezó por una apendicitis repentina que apareció en el cuerpo de Camilo, situación que desencadenó la fulminación de nuestros ahorros, y por tercera ocasión tuvimos que mirar cómo resolver esto y no quedarnos en la queja ni en la resignación. Eso significa que tenemos que parar el viaje, ver para dónde irnos, Buscar un trabajo y darle solución a todos estos problemas que se sumaron al quedarnos sin dinero. y que a punta de venta de productos no logramos reunir el dinero suficiente para solventar estos gastos. Tenemos que cambiar la llanta o cubierta trasera de la moto, cambiar la transmisión de la moto, cambiar las barras delanteras, hacerle un refuerzo al chasis del sidecar, reemplazar las baterías de la GoPro, reemplazar las baterías del dron, comprar mercancía para vender porque se terminaron los productos, y ahorrar para la siguiente etapa del viaje. ¿Pero qué lugar es el adecuado? A lo largo de este viaje, muchas familias y contactos han quedado en el camino. Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Cuál sería la mejor opción? En un proceso como estos no es una decisión tan fácil de tomar después de llevar tanto tiempo viajando, encontrar como la manera y bueno, ahora tomar una decisión. Así que analizando varios pros y contras, tomamos una decisión final. Chile sería el país elegido para fortalecer nuestro sueño, pero recibimos un mensaje que cambió todos nuestros planes. Fluir ante cada situación que nos pone el camino nos ha enseñado a confiar en nuestro instinto. Y eso nos guió de nuevo a un país que nos dio mucho en esta travesía por Sudamérica. Ese país es ¡Paraguay! Seguimos charlando. Pero no tenías una jarrita. No. Bueno, la botella. Salud. Bueno, ¿por qué fue la mejor opción? Porque en Paraguay ya teníamos un trabajo fijo que nos estaba esperando, y eso era muy importante. Además, las personas que nos querían ayudar en Chile se encuentran al sur de este país. Eran más de 3.000 kilómetros desde donde nos encontrábamos. También hay que tener en cuenta costos que se van sumando: peajes, comida, gasolina, dinero con el que no contábamos. Y la opción de Paraguay era justa para el poco dinero que nos quedaba en ese momento. O sea, nada. Ni un peso.
Otro factor que influyó mucho es que Paraguay queda en camino a la ruta que planeamos hacer en esta etapa final del viaje. Regresamos al Chaco paraguayo, un lugar lleno de vida junto a gente maravillosa que han confiado en nosotros, y aquí planeamos estar unos meses, recuperándonos en todo sentido para retomar el viaje con más fuerza. Por esta razón el viaje se pausa, pero no termina aquí. Esta es una de las formas que hacemos para seguir sustentando este sueño, y te la compartimos de la manera más sincera para que la tengas en cuenta al momento de decidir viajar por Sudamérica. Como siempre decimos y les repetimos, este es un viaje real en moto. Así que gracias por acompañarnos en estos 5 años de viaje que recién cumplimos. Ya 5 años. ¡Qué locura! Y queremos invitarte a que te pongas al día con todos nuestros capítulos. Ya van más de 200 videos desde que salimos de Bogotá. Y también puedes ver por lista de reproducción de cada país. Otra gran manera de impulsar este sueño es compartiendo este contenido. Y como novedad, ahora tenemos habilitada la función de miembros del canal acá en YouTube. Si te unes, tendrás beneficios como acceso anticipado a los videos antes del estreno, videos inéditos que no quedan en los videos que publicamos en YouTube, insignias, menciones especiales y emojis personalizados. También otra opción es a través de Patreon y que te sumes a esta comunidad, que también publicamos contenido exclusivo y de manera más personal. O sea, cada una de estas plataformas mostramos contenido diferente e inédito, miembros del canal o Patreon, con una suscripción mensual. Además, queremos invitar a todas esas marcas que quieran sumarse a este sueño. Se viene la etapa final de nuestra ruta por Sudamérica: Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela, y así retornar a Colombia después de tanto tiempo viajando. Así que si tú quieres hacer parte de este sueño, como queremos ser embajadores de tu marca, así que no duden en escribirnos en nuestro correo electrónico. Aquí dejamos el correo electrónico para que se contacten con nosotros y así poder formar una alianza, mostrar sus productos, y porque los vamos a poner a prueba durante cada uno de los kilómetros de este viaje. Así que quedan cordialmente invitados no solo las marcas, también personas que quieran apoyarnos con 1 litro de gasolina, invitarnos un café en nuestra cuenta de PayPal. Aquí también la vamos a dejar, PayPal, o ahí nos escriben el apoyo, los likes, comentarios en cada capítulo, en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Por el momento. Por el momento. Sí. Y también, si están en los lugares por esta ruta que planeamos hacer, aquí les vamos a mostrar un mapa como de la idea que pensamos hacer. Si están en esos lugares y quieren invitarnos, podemos pasar, charlar un rato, dar alguna charla, ¿por qué no? Así que bueno, todo lo que sume está bien recibido, bienvenido, para que este proyecto siga, porque como dice Camilo, lo que se viene es pura aventura, todo lo que se viene promete. Así que todos quedan invitados, ya saben, este canal está el espacio para que aparezca su marca también como patrocinador del fin Etapa Sudamérica. Esto, como ya decimos, lo contamos desde el corazón. No es fácil tomar una decisión de esta, tener que parar un viaje tan increíble por temas económicos, pero bueno, el dinero en esta ocasión lo estamos necesitando urgentemente. Tenemos un buen trabajo, estamos rodeados de gente linda, así que le estamos metiendo todo el cariño, toda la buena actitud. Entonces bueno, esto que también queremos compartirles para que
no dejen perder sus sueños porque se terminó el dinero, sino que trabajen por ellos, busquen la manera y bueno, siempre con humildad, con siempre generando bien y dejando siempre las puertas abiertas, porque mire, las vueltas de la vida nos trae de nuevo al Chaco. Así que bueno, hasta aquí este corto video, se viene una pausa, esperamos no sea muy larga y bueno, vamos a estar muy activos en nuestras redes sociales, en las historias, en posts, contando un poco de lo que es nuestro día a día aquí trabajando y bueno, quedan ahí a la espera y esperamos pronto seguir aquí conectándonos junto a ustedes. Y también saben que la comunidad así exclusiva VIP en Patreon y miembros del canal van a tener acceso a esas cosas que no mostramos públicamente en redes sociales, así que nuevamente la invitación. Y sí, como dice Camilo, pues este tiempo de pausa les estaremos mostrando esta otra faceta de vivir viajando, que es trabajar así, un trabajo temporal, y bueno, esperamos verlos en un próximo capítulo que esperamos no sea tan lejano. Así que bueno, se viene la etapa fin de etapa Sudamérica. Fin de etapa Sudamérica. Así que nos vemos muy pronto. Bienvenidos. ¿Estás planeando el viaje de tus sueños? Mereces que sea una realidad ahora, pero no dejes que se convierta en una pesadilla. Para que viajes tranquilo, no olvides incluir una asistencia al viajero y asegura tu viaje. Entra al cotizador que encuentras en la descripción y elige la mejor opción. Tienes un 5% de descuento si usas el código Rolombian Travel.